Somos una empresa innovadora que ofrece a nuestros clientes una amplia gama de productos de alta calidad y durabilidad para el manejo del agua y el aprovechamiento de la energía solar. Contamos con más de 30 años de experiencia que respaldan nuestra dedicación a su crecimiento. Buscamos comprender a fondo a nuestros clientes para ofrecer un servicio excepcional que supere las expectativas, ayudándolos en cada paso. Con capacitaciones, asesoramientos y servicios postventa, como refaccionamiento y talleres de servicio. Nuestros clientes satisfechos avalan este compromiso. Queremos mejorar la calidad de vida a través de soluciones innovadoras en el manejo del agua y la energía renovable, siendo un negocio rentable y duradero para nuestros clientes. Destacándonos como un aliado de negocio, comprometidos por la excelencia en el servicio, la responsabilidad social y sustentabilidad. Y esto lo logramos con integridad, respeto, sostenibilidad, servicio y colaboración. Con sede en Nuevo León, hemos llevado nuestras marcas y productos a lo largo de todo el país, gracias a nuestra fuerza de ventas, formada por profesionales altamente capacitados. Estamos presentes en más de 130 ciudades y con 11 centros de distribución a lo largo de toda la República. Expandimos nuestra presencia más allá de las fronteras gracias a nuestra filial en Colombia, Altamira Water. Gracias a nuestra tienda online, nuestros clientes son capaces de realizar cotizaciones, pedidos, consultar existencias, estados de cuenta y mucho más en cualquier lugar y cualquier momento. Encontrando el equilibrio con la naturaleza, aprovechamos con responsabilidad los recursos del agua y el sol, los cuales son indispensables para la vida. Esto se nota en nuestros productos, empaques y procesos, diseñados para tener un menor impacto ambiental. Queremos contribuir al desarrollo de un mundo mejor, y en Villarreal División Equipos lo hacemos con el mismo compromiso cada día, cada hora y cada minuto. Villarreal División Equipos, un aliado para su progreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su servidor Juan Varela. Por favor, ¿me pueden confirmar si logran escucharme y pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. Ok, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Vamos a ver nada más que esté todo bien y va a permitir que terminen de conectarse algunos de las personas que nos están acompañando. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. Ok, muy bien. Buenos días a todos. Les saluda su servidor Juan Varela. El día de hoy vamos a estar viendo un tema importante que habla de las fallas más comunes que pudieran presentarse en los equipos de bombeo, que pues la mayoría de los que están aquí es a lo que nos dedicamos, ¿no? A vender equipos de bombeo. Entonces, vamos a estar hablando de cuáles son las fallas más comunes que se pueden presentar, qué las originan y lo más importante, pues cómo podemos evitarlas. Es importante señalar que parte de nuestra tarea como asesores comerciales, pues es ofrecerle un asesoramiento a un cliente referente a un equipo hidráulico, a la venta de un equipo hidráulico, pero pues hay que mencionarle al cliente o hay que preparar al cliente también con protecciones eléctricas, porque pueden existir
múltiples tipos de fallas que se pueden presentar en la instalación, que seguramente son ajenas a lo que nosotros hayamos hecho en la instalación y que eso puede causar un deterioro prematuro en el equipo. Y pues el cliente, a la persona que va a voltear a ver es a nosotros, nos va a decir, oye, la bomba que ya nos instalaste, pues me falló, entonces ven y revísala, quiero garantía. Entonces, pues si nosotros no dejamos preparados los equipos con elementos que puedan censar y que puedan proteger a los equipos antes de que ocurra la falla, de que ocurra el desgaste prematuro, pues bueno, le dejaremos un mal sabor de boca a nuestros clientes por el tema de no haberle brindado una solución integral. Muchas veces, a veces dejamos de ofrecer el tema de protecciones eléctricas porque creemos que va a encarecer el pedido y podemos perder la venta. Pues bueno, si nosotros podemos asesorar bien al cliente y decirle pues que es necesario que los equipos estén protegidos y ya hizo una inversión fuerte en un equipo, pues ¿por qué no invertir en una protección extra? Entonces es importante que se lo hagamos saber y que sea el cliente el que toma la decisión de adquirirlo o no. Muchas veces nosotros tomamos decisiones si eh, creemos que el cliente nos va a decir que no y el cliente a lo mejor ni lo menciona, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos sean todos ustedes. Les recuerdo la mecánica de la capacitación. Si tienen cualquier duda, por favor me la pueden poner en la cajita de preguntas y respuestas. Estaré atentos a resolverla. Y si tienen algún comentario, lo pueden por favor comentar ahí en el chat. Por ahí nos dice muchas felicidades a BD, muchas gracias. Gracias a todos. Hoy cumplimos, hoy se celebra el aniversario 33 de que nació esta empresa y pues estamos muy contentos. Esperemos que nos sigan acompañando, que sigan visitándonos en las capacitaciones y que seamos una alternativa de negocio para ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a darle. Tipos de fallas más comunes en motobombas. Primeramente tenemos que definir lo que viene siendo una motobomba. Si vamos a hablar de fallas en motobomba, pues ¿qué es una motobomba? ¿Cómo está formada una motobomba? Porque en base a eso, pues vamos a ver lo que le duele, ¿verdad? Y aquí tenemos una definición muy básica. Una motobomba es una máquina que transforma la energía eléctrica de un motor en energía mecánica y a través de un impulsor en energía cinética o energía de presión de un fluido incompresible. Ok, entonces si ustedes recuerdan que por ahí en algún paso de nuestros estudios se decía la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces pasa aquí precisamente eso, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica y a través del eje del motor en energía de cinética o de hidráulica. Y esa es la que impulsa el agua, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una bomba centrífuga de superficie? Y aclaro aquí centrífuga de superficie porque a veces creemos que las bombas centrífugas son solamente las de superficie y a veces clasificamos a las bombas, oye, véndeme una bomba centrífuga y tenemos en mente tal vez una bomba como la que vemos en la imagen ahí despiezada, como la Flux. ¿Por qué? Porque los fabricantes en bombas les van dando el nombre en base a características especiales. Por ejemplo, una bomba tipo jet, pues nosotros la conocemos como eso, como una bomba tipo jet. ¿Por qué? Porque tiene un inyector internamente, pero utiliza el mismo principio de desplazamiento de agua, que es el principio de la fuerza centrífuga. O una bomba
multietapas, pues precisamente la conocemos como eso, como una bomba multietapas, porque tiene varias etapas, varios impulsores, pero esos impulsores siguen utilizando la fuerza centrífuga para desplazar el agua. Entonces, bueno, sepamos que hablando de bombas centrífugas de superficie, tenemos una de ellas aquí despiezada para conocer sus partes. Aquí vemos lo que viene siendo la llamada cuerpo de bomba, carcasa o voluta, y en este cuerpo de bomba vamos a tener el punto de succión y el punto de descarga, ¿ok? Dentro de él va a ir el impulsor. El cuerpo de bomba, pues bueno, es el que va a recibir el agua de la cisterna o de nuestra fuente de agua y a través del impulsor se va a desplazar. Él le va a dar el camino. Recuerden que el impulsor recibe el agua por el centro, por aquí por donde estoy señalando, y lo saca por la periferia. Al empezar a girar, empieza a aplicarse esa fuerza centrífuga y empieza a aventar el agua hacia la periferia. Entonces esa agua, a través del cuerpo de bomba, que también es llamada carcasa o voluta, pues la dirige hacia la descarga, ¿ok? Es muy importante señalar también que el cuerpo de bomba lleva la succión y la descarga, y que normalmente la succión, o en la mayoría de las veces, la succión va a ser más grande que el diámetro de descarga. En algunas ocasiones va a ser igual, pero nunca, por lo menos yo no he visto que la succión sea de menor tamaño. ¿Por qué? Porque siempre es recomendable poner amplia la tubería de succión. Hay que hacerle fácil el trabajo a la bomba en la succión para que pueda hacer un buen trabajo en la descarga. Otra cosa que quiero señalar es que las bombas pueden llevar la rosca directamente en la succión y la descarga, o algunas veces va a ser necesario que se adquieran unas contrabridas. Estas contrabridas, algunos proveedores o algunas marcas las manejan por separado, como viene siendo el caso de la Altamira Serie Flux, se cotiza por separado, y eso pues nos facilita a una fácil remoción o instalación o un intercambio de bomba, ¿ok? Entonces tenemos el impulsor que gira en este sentido que lo estamos viendo, tenemos el sello mecánico, que el sello mecánico está formado por dos partes, una parte que es, bueno, por varias partes, pero una parte es móvil y otra parte es fija. Y recordemos que cuando tenemos una parte móvil y una parte fija en contacto pues se está moviendo la parte móvil, vamos a tener fricción, vamos a tener calentamiento. Entonces es necesario que nosotros mantengamos lubricado ese sello. Por eso es importante saber que las bombas no deben de trabajarse en seco, deben de trabajarse ya purgadas, ya cebadas con agua en la carcasa y en la succión de la bomba. ¿Qué es lo que hace el sello? Pues el sello va a impedir que el agua pase de la parte hidráulica a la parte eléctrica, que se venga hacia la parte del motor. No queremos que el agua se mezcle ahí con temas eléctricos, porque sabemos que el agua y la electricidad no se llevan muy bien. Acá tenemos el motor, tenemos las terminales de conexión, podemos tener un capacitor. Esto lo vamos a ver en equipos monofásicos, sean en 110 o en 220, vamos a tener capacitor. Tenemos por aquí lo que viene siendo el ventilador, que es capaz o va a encargarse de mantener la temperatura del motor dentro de los rangos permitidos. ¿Cómo vamos a saber cuál es el rango permitido? Pues lo va a decir la placa de datos del motor. Que tenemos la tapa del ventilador, que también tiene objetivo de cuidar contra alguna daño en el ventilador, pero también dirige el aire hacia las aletas de lo que viene siendo nuestro motor. ¿Ok? Eso es lo que viene siendo una bomba de superficie. Esta bomba que tenemos en pantalla viene siendo también una bomba, pero sumergible, también es centrífuga. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos solamente la parte hidráulica, no tenemos el motor, y en la parte de abajo nosotros tenemos lo que viene siendo el eje, que es el que se conecta al eje el cople que se conecta al eje del motor, y este cople está montado sobre un eje, ¿no? Sobre una flecha. Y en el mismo eje tenemos los impulsores. Una bomba sumergible puede traer uno o puede traer muchos impulsores. ¿Por qué una bomba sumergible trae varios impulsores o va a traer varios? Porque recuerden que lo que queremos hacer con una bomba es sacar el agua desde grandes profundidades o medianas profundidades. Y pues tal vez con un solo impulsor eso no va a ser posible. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos que en las bombas sumergibles
podemos encontrarlas de varios impulsores. Y a esto se le llama etapa. Una etapa está formada por un impulsor, por un tazón y por los elementos que sujetan a lo que viene siendo el impulsor al eje, que es el cono, la tuerca. Vamos a ver por aquí en el número 13 unos bujes, que viene siendo el que permite el giro del eje sobre el tazón. Vemos algunos anillos de sellado del impulsor. Y en la parte de arriba vamos a ver un elemento que viene siendo la válvula check. Es importante saber que algunas bombas sumergibles ya cuentan con válvula check, pero hay otras que no. Es importante que identifiquemos las que no la traen, porque si no la traen, no quiere decir que no la necesitemos. Quiere decir que en el diseño del fabricante no se la puso y nosotros tenemos que ponerla por fuera, ¿ok? Por aparte. Y acá tenemos nosotros la descarga de la bomba. Es importante señalar que la descarga es donde vamos a conectar precisamente el tubo de la descarga. Y aquí abro un paréntesis muy importante. A veces nosotros tomamos de referencia el diámetro que trae en la descarga la bomba para mandar comprar el tubo. Decimos, a ver, si la bomba trae descarga de 2, cómprame tubo de 2. En algunas ocasiones eso sí va a ser factible, pero en algunas ocasiones tenemos que ampliar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quisiera llevar el agua a una distancia mayor, y para llevar el agua a mayor distancia, pues tenemos que hacerle el camino más libre a la bomba. Entonces, en esas ocasiones, pues sería necesario que nosotros ampliemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los elementos. Tenemos por aquí una rejilla que evita el paso de piedras. Y bueno, tenemos aquí el acoplamiento, lo que viene siendo la succión o el acoplamiento. Este acoplamiento se le llama acoplamiento NEMA porque está estandarizado las medidas para que coincidan con las medidas del motor, si el motor también está bajo esa estandarización. Aquí tenemos nosotros lo que viene siendo el motor que utiliza las bombas sumergibles. O tengo el ejemplo de un motor. Dentro de las partes del motor, pues bueno, nosotros vemos el estator y el rotor, pero al interior vamos a ver más partes, lo que viene siendo la base superior, tapa superior. Nosotros tenemos un soporte superior, tenemos un soporte inferior, tenemos algo muy importante, lo que viene siendo disco de grafito y el conjunto de segmentos. Y a esto en conjunto se le llama conjunto de empuje axial. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de motor no estamos viendo, por lo menos en el que tenemos en pantalla, no vemos rodamientos, que sí lo veíamos en los motores de superficie, ¿no? Me voy a regresar tantito, y aquí en el motor de superficie, aquí vemos los valeros sobre este eje, ¿ok? En este motor sumergible no vemos esos rodamientos, vemos en lugar de rodamientos, este elemento, kit de empuje axial, que son el conjunto de segmentos y el disco de grafito, ¿ok? La punta del eje, la punta inferior de nuestro rotor, entra en esta parte que viene siendo el disco de grafito. Entonces, cuando gira este eje, va a girar este grafito sobre estos segmentos. Por lo tanto, entre el grafito y los segmentos debe de haber lubricación. Esa lubricación la proporciona el elemento refrigerante que trae al interior del motor. Al interior del motor vamos a ver que incluye agua con glicol, que tiene dos propósitos. Es un elemento refrigerante, pero también es un elemento lubricante para que no haya desgaste en esto. Ahora, ¿por qué este tipo de motores llevan este tipo de sistema? No llevan valeros, porque estos están diseñados para soportar cargas axiales, es decir, la bomba la tenemos en la parte de arriba, la presión va hacia arriba, él tiene que elevar mucha altura, entonces esa altura se va a querer regresar sobre el eje y esto lo tiene que soportar, ¿ok? Y nosotros tenemos los soportes superior e inferior, pues para mantener el eje alineado, ¿ok? También vamos a ver por ahí lo que viene siendo el sello mecánico, que en algunas veces o en algunos motores en lugar de sello vamos a ver retenes. Y bueno, otra cosa que vemos aquí en la parte de abajo es un diafragma que dice aquí que es para reducir la presión expandida causada por el calentamiento del refrigerante. ¿Qué quiere decir? Cuando el motor se calienta, cuando las bobinas del motor se calientan, recuerden que internamente esto tiene agua con glicol. Entonces, si tú pones el agua sometida a una temperatura elevada, pues esa agua va a llegar un momento en que quiere pasar de su estado líquido a su estado gaseoso.
Entonces sabemos que el gas ocupa más espacio que los líquidos. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese diafragma aquí en la parte de abajo, pues ese gas buscaría salida y rompería el sello del motor. Entonces, ese diafragma es diafragma de compensación. Cuando se ocurre ese calentamiento, ese diafragma se va a expandir como si fuera un tanque hidroneumático y va a permitir que ese líquido ocupe este espacio de abajo. Cuando el motor se enfríe, se comprime y el líquido sigue manteniendo, refrigerando todo lo que viene siendo todo lo que viene siendo la parte mecánica y eléctrica del motor. Nos preguntan por aquí qué pasa si lo operamos de manera horizontal. Por ahí voy a tomar de referencia lo que viene siendo un manual que maneja Franklin Electric. Sabemos que Franklin Electric pues tiene muchos años en el mercado de motores sumergibles y por ahí dentro de su información hace una aclaración que aplica no solamente para sus motores, para cualquier motor que tenga este tipo de sistema. Dice, los motores sumergibles están diseñados para trabajar de manera vertical. A medida que te alejas de la vertical y te posicionas de manera horizontal, se reduce la vida del motor. Eso es lo que dice ese fabricante y eso es lo que dice la mayoría de los fabricantes que tienen este tipo de sistemas. ¿Por qué? Pero están diseñados para trabajar de manera vertical. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos horizontal? Recuerden que estos segmentos son móviles, están móviles estos segmentos. Entonces, si yo lo pongo de manera horizontal, pues empiezan a salirse de su posición y empieza a haber desgaste en el disco de grafito. Entonces, nos dice, ese mismo fabricante nos dice que cuando ya no hay otra, de que el motor lo tengo que poner de manera horizontal, pues bueno, tengo que reducir el número de veces que yo arranco el motor y siempre debe de haber carga hacia el motor, es decir, debo de tener la bomba instalada con suficiente carga para que el motor reciba la carga que necesita aquí en el empuje. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a entrar a este tema que dice, la vida del motor depende o es igual a la vida del aislamiento. Dice por aquí, antes de continuar, dice, el agua con glicol y el aceite dieléctrico serían para la misma función. Son diferentes sistemas o son diferentes equipos. Nosotros manejamos motores que llevan agua con glicol, pero no, dentro de su diseño, ese motor no debe de llevar aceite dieléctrico. Hay bombas, como por ejemplo las bombas acuáreas sumergibles, en lugar de llevar agua con glicol, llevan aceite dieléctrico o las bombas para lodos. Entonces, ambos tienen la misma función, pero el diseño es diferente y no podemos ponerle una cosa si el fabricante no lo ha señalado así. ¿Ok? Muy bien, vida del motor depende de la vida del aislamiento. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer énfasis. Este viene siendo la bobina del motor. Sabemos que un motor, o sea, internamente tiene bobinas. ¿Ok? Y si nosotros vemos aquí, tenemos alambre de cobre y esas bobinas están en contacto entre sí. Inclusive, recuerden que la carcasa de los motores, la gran mayoría de ellos tienen carcasa de aluminio. ¿Para qué es carcasa de aluminio? Para que la temperatura que genera el aislamiento o que genera la bobina se disipe de manera más fácil en el aluminio a través de las rejillas ventiladoras del motor. Entonces, así como la temperatura que se genera internamente se puede pasar hacia el aluminio para que se disipe, la corriente también puede hacerlo, porque tenemos dos metales en contacto, el cobre y el aluminio. Pero ¿por qué la corriente no se va? ¿Por qué la corriente sigue su camino a través del alambre conductor del cual está hecho la bobina? Pues porque tenemos un esmalte. Esa bobina está esmaltada, tiene un aislamiento y ese aislamiento viene siendo pues precisamente eso. Recuerden que tenemos tres tipos de materiales, uno que es aislante, ahí tenemos conductores, semiconductores y aislantes. Y lo que viene siendo el aislante pues impide el paso de la corriente, ¿ok?
Dice por aquí, un motor sumergible podría tener mayor duración o vida útil al operar en posición horizontal si cuenta con valeros comparado con los que no llevan. Sí, los que llevan valeros pudiéramos tener esa flexibilidad, que en este caso es el Aquapac, pero todos los demás que manejamos tienen sistema de empuje axial están diseñados para trabajar de manera vertical, aunque con ciertas restricciones podemos llevarlos a cierta inclinación. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos, dijimos que esa bobina tiene aislamiento y que ese aislamiento se va degradando, pero ¿qué tan rápido se va a degradar? ¿Con cualquier calentamiento ya perdió su vida útil? Depende, les diría yo. ¿De qué depende? Pues del barniz, de los polímeros que hayan usado para crear ese aislamiento. Hay polímeros que soportan más temperatura y hay materiales que soportan menos temperatura. ¿Y cómo los clasifican los fabricantes de motores? Pues los clasifican con esto, Insulation Class o clase de aislamiento, y les ponen una letra A, E, B, F, H, por mencionar algunas, porque hay otras más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la letra B y la letra F. La letra B maneja temperaturas menores que la letra F. Y esta temperatura es una sumatoria de temperatura, no es la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? De hecho, está formada por varias temperaturas. Por ejemplo, aquí dicen que nosotros tenemos estos 130 grados, salen de los 40 grados considerados de la temperatura ambiente, 80 grados, que es la máxima temperatura que pudiera alcanzar el motor. Y bueno, hay un margen de temperatura de 10 grados, ¿ok? Si nos damos cuenta, una bomba o un motor que tiene clase de aislamiento F, pues aguanta un poco más de temperatura. Entonces, esa pudiera ser una diferencia entre una bomba y otra. Las vemos igualitas, pero resulta que una dice clase B y otra dice clase F. Pues bueno, ¿qué quiere decir? Que la clase F soporta mayor mayor estrés el motor, tiene un aislamiento que soporta mayor temperatura. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las principales fallas que se presentan en los motores? ¿Por qué fallan los motores? Pues bueno, por aquí, apoyándonos con el departamento de servicio, hizo una clasificación, es esto que vemos aquí en pantalla, y dice, pues bueno, los motores fallan por sobrecarga, la gran mayoría falla por sobrecarga. ¿Ok? ¿Qué es sobrecarga? Es que nosotros estamos poniéndole o estamos demandándole más potencia de la que el motor puede ser capaz de entregarnos sin sufrir el daño, ¿ok? Daño por contaminantes. Si se fijan aquí, tengo que estar muy presente o tengo que tomar muy en cuenta dónde voy a instalar el equipo. Es que el equipo, yo no revisé
cuál era su grado de protección y lo instalé a la intemperie. Bueno, pues allí hay polvo, humedad y todo eso, no se lleva con los motores. Ok, tenemos por ahí motores que son afectados por caídas de fase, motores trifásicos. Recuerden que tenemos una caída de fase, pues el motor se va a dañar. Tenemos por aquí fallas en los rodamientos, fallas en el eje, algunas otras tipos de fallas que ahorita vamos a mencionar, o una gran cantidad, habrá más, pero aquí vamos a mencionar algunas, las principales. Y bueno, el 10% representan motores que ya dieron su tiempo de trabajo, su vida útil, ¿no? Entonces, tipos de fallas comunes en motobombas. Vamos a ir identificando, vamos a ir hablando de cada una de esas fallas y vamos a hacer a ver por qué se presentan. Por ejemplo, la falla de cortocircuito. Pues es muy común que nosotros escuchemos que ocurrió un cortocircuito. Un cortocircuito lo vamos a definir como la conexión accidental entre fases o entre una fase y tierra o entre un positivo y negativo en corriente continua. ¿Y qué es lo que pasa con un cortocircuito? Pues bueno, recordemos que en esta imagen nosotros tenemos o tengo representado una batería y esa batería está conectada a una lámpara, ¿ok? Esa lámpara va a encender cuando a través de ella circulen electrones. Esos electrones están presentes en el alambre conductor o en el cable conductor y esos están en movimiento desordenado, pero necesitan alguien que los empuje y ese alguien viene siendo el voltaje que tenemos aquí en la batería. Cuando yo conecto la batería, esos electrones ya toman un sentido. En corriente directa, pues es un solo sentido y en corriente alterna van y vienen, ¿verdad? Entonces, lo que viene siendo la batería representa como lo que viene siendo nuestra bomba. Empuja esos electrones, hacen que circule a través del equipo que queremos conectarle, hacen su trabajo y regresan a su fuente de origen. ¿Ok? ¿De qué va a depender la cantidad de electrones que circulen por aquí? Bueno, va a depender del alambre o cable conductor y va a depender de la carga que tenemos. Si nosotros tenemos una carga que representa mucha resistencia, pues es como en un circuito hidráulico poner un tubo muy delgado. Si yo pongo un tubo muy delgado, pues puedo pasar poca cantidad de agua porque incrementa la presión y si llegamos a un valor de sobrepresión, pues se rompe la tubería. Aquí pasa algo similar. Si nosotros excedemos el límite de corriente que puede moverse a través del conductor, pues vamos a ver que se quema ese conductor como vemos aquí. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Pues los electrones quieren moverse por aquí y se topan con esta resistencia, entonces por aquí vienen pocos electrones. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando yo uno estos dos puntos. Cuando yo uno estos dos puntos, los electrones vienen por aquí y dicen, oye, tengo dos caminos, irme por la carga donde voy a batallar o irme por aquí que es fácil. Pues me voy a ir por donde es fácil y le llaman a todos los electrones que están atrás, vénganse por aquí, hay paso libre y aquí vemos que incrementa la corriente. Entonces esa corriente se incrementa y hace que llegue al punto de fusión de lo que viene siendo el forro o el aislamiento del elemento conductor del cable. Entonces, para eso tenemos que identificar cuál es el equipo que va a proteger. En este caso, se utilizan interruptores termomagnéticos para la protección contra cortocircuito de sistemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tipo de falla? Sobrecarga, atascamiento, pero también puede ser alta carga hidráulica o baja carga hidráulica, ¿ok? Entonces, ¿qué viene siendo, por ejemplo, alta carga hidráulica o baja carga hidráulica? Bueno, antes de mencionar eso, recuerden, una sobrecarga es cuando le exigimos de más a un motor. Por ejemplo, un dato típico, nosotros tenemos una bomba instalada en un pozo profundo, el pozo se colapsa, se mezcla agua con tierra, se hace lodo y ya no está bombeando agua limpia, está bombeando agua con lodo. Pues bueno, ese lodo hace más densa el agua y se somete a una sobrecarga. El motor tiene que hacer más esfuerzo para
para empujar ese fluido. O si entra alguna piedra y se atora en lo que viene siendo el impulsor y ya lo frena, pues el motor va a tratar de seguir moviéndolo. Entonces ahí está sometido a una sobrecarga. Pero también hay alta carga y baja carga hidráulica. Y esta alta y baja carga alta y baja carga hidráulica se debe muchas veces a las selecciones de los equipos. Y acá hago referencia de esto. Por ejemplo, ustedes lo que ven aquí en pantalla viene siendo las curvas de rendimiento de una serie de bombas. Esta serie es la Core 6, ¿ok? En el eje vertical tenemos la carga dinámica total expresada en metros o pies y en el eje horizontal tenemos el caudal expresado en litros por minuto o litros por segundo. ¿Cómo seleccionamos la bomba? Pues bueno, nosotros establecemos con el cliente cuántos litros quiere manejar y calculamos cuál es la carga a la que se va a enfrentar la bomba. ¿Y cómo sé cuál es la carga? Pues la carga va relacionada a 4 variables, que es nivel dinámico, al desnivel que tenemos en el terreno, a la presión que ocupamos al final del recorrido y lo que viene siendo también las pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo la carga y el caudal, voy a hacer un cruce. Es decir, yo ya tengo la carga tras una línea horizontal, tengo el caudal tras una línea vertical y donde se crucen los dos, la curva que esté más cercana es la es la bomba que debo de escoger. Siempre tratando de escoger la bomba en el punto de máxima eficiencia. Ok, entonces voy a poner un ejemplo de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, que un cliente nos marca y nos dice, oye, quiero una bomba sumergible para agua limpia que nos dé un caudal de 300 litros por minuto. Entonces, esto ya me lleva a la serie Core 6 porque esa puede manejar 300 litros por minuto en un punto de eficiencia bueno, que aquí no alcanza a salir la curva, pero es bueno ese punto de eficiencia. ¿Ok? Y luego le preguntamos al cliente, bueno, ¿cuál es la carga a la que se va a enfrentar la bomba? ¿Tienes el dato? Y nos dice, no, pero tengo información y me empieza a pasar información. Por ejemplo, el nivel dinámico. Recuerden que el nivel dinámico en una bomba sumergible viene siendo la profundidad a la que baja el espejo del agua cuando la bomba está encendida. Esa es una prueba que hacen o que se suele hacer cuando se quiere extraer agua de un pozo. Si yo hago un pozo y quiero meter una bomba, pues necesito saber cuál es la capacidad de ese pozo para no rebasar esa capacidad y secarlo. Entonces hay que hacerle un estudio y en base a ese estudio tenemos el nivel dinámico. Entonces por ahí les puse lo que viene siendo el nivel dinámico. Dice por aquí Javier Arellano, un cliente tiene un pozo a 10 metros de profundidad, ¿estas bombas aplican? Hay que revisar el caudal y hay que revisar la carga. Para 10 metros de profundidad hay otras bombas, Javier, que probablemente sean mejores. Son las bombas para pozos poco profundo, que ya inclusive traen camisa, traen flotador. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, la bomba en la parte de arriba y el motor en la parte de abajo. En esas viene invertido. Los impulsores vienen abajo y la bomba arriba. Entonces es más conveniente porque
el agua que esté bombeando enfría el motor. ¿Ok? Pero probablemente sí haya bombas que trabajen de este tipo, que trabajen bajo esas condiciones que tú nos estás mencionando. ¿Ok? Bueno, siguiendo con el ejemplo, el cliente nos da un valor de nivel dinámico de 20 metros, un desnivel del terreno. Pues, ¿cuánto de desnivel? Pues no lo sé, pero más o menos ponle como 10 metros. Oye, ¿y la presión que requieres en la descarga? Hijo su, pues la quiero a descarga libre, pero mejor que salga con presión. Ponle 10 metros, o sea, 14 libras. Y bueno, calculamos la fricción y resulta que nosotros sumamos todo esto y nos da 50 metros de carga. Entonces, de acuerdo a lo que mencionamos en la selección, nosotros tenemos que venir a ubicar los 50 metros de carga y los 300 litros por minuto. Y si se fijan, justo donde unimos esas dos líneas está presente una bomba. Queda el punto perfecto, ideal. Queda inclusive en un punto de muy buena eficiencia. Y pues la bomba que le recomendamos al cliente, pues viene siendo una Core 6 R50-4 que lleva un motor de 5 caballos. Le vendemos esa bomba al cliente y después de cierto tiempo el cliente nos marca y nos dice, oye, la bomba que me vendiste, pues estaba muy bien, estaba sacando inclusive más agua de lo que necesitaba, pero ya se escucha un ruido raro, entonces ya no me está cumpliendo. Y inclusive veo que la corriente incrementó y nosotros nos quedamos anches. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que a lo mejor el cliente nos dio estos datos muy a la ligera. Si se fijaron, desnivel, le preguntamos, ¿no? Pues ponle como 10, se ve plano, pero ponle como 10, presión de operación. Pues ponle también 10 metros, o sea, 14 libras. Más vale que sobre y no que falte.
¿no? Y resulta que ahora que nos falló la bomba, vamos y checamos con certeza todos los datos. Resulta que el nivel dinámico no bajaba 20 metros, bajaba 5 metros. Resulta que el desnivel del terreno no eran 10, eran 5. Resulta que la presión que él necesitaba al final eran 5 metros, no 10 metros. Y bueno, la fricción ahí la puso igual. Entonces, la carga en realidad a la que se va a enfrentar la bomba son 25 metros, no 50. Y la bomba que yo le vendí fue esta. Entonces, si se fijan, yo ya tengo la bomba, voy a ubicar los 25 metros aquí y esta línea va a ir a buscar la bomba que yo le vendí al cliente. Y esta línea encuentra a la bomba. Si ustedes se fijan aquí, la curva termina, pero termina porque este es el límite máximo de operación. Esa curva continúa y continúa hasta acá, pero no nos la pinta el fabricante porque acá no la debemos de trabajar. Entonces ya nuestra bomba está trabajando, sacándole más caudal, pero ya la llevamos a un punto de trabajo donde no debe de operar esa bomba. ¿Ok? ¿Y por qué no debe de operar? Bueno, el motor está conectado mediante el eje a la bomba. Cuando el motor arranca, hace un impulso leve, pero ascendente. Y en cierto momento los impulsores están echados hacia arriba. ¿Ok? Y esos impulsores, ¿por qué se regresan a su posición de trabajo? Porque cuando se va llenando la tubería, cuando vamos teniendo la fricción y todo eso, pues tenemos una carga opuesta que hace que se pongan en el punto correcto de operación. Pero fíjense qué pasa cuando yo esta bomba la seleccioné para una carga de 50 metros y en realidad tengo de oposición solamente 25 metros de carga, pues los impulsores siguen quedando echados hacia arriba y vamos a tener un daño. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí tengo la curva de rendimiento hidráulico de una bomba y en esta curva el punto de trabajo nos lo marca en verde del centro de la curva un poco cargado a la derecha. Ese es el punto donde es el punto más eficaz de por lo menos de las bombas centrífugas que yo he analizado, lo marcan ahí ese punto. Y si se fijan, al lado izquierdo vamos llegando a una zona de no trabajo, una zona roja, pero también al lado derecho, que fue lo que nos ocurrió en este ejemplo. Al lado derecho también tenemos una zona roja donde presenta ahí una falla de vibración, cavitación. Entonces, por eso es que a este cliente, en el ejemplo, pues se le daña la bomba y él estaba en un inicio muy contento porque inclusive le daba más agua de la que él necesitaba. Entonces, ahí tenemos una falla. ¿Qué vamos a ver en la falla? Pues ahí está lo que viene siendo el rozamiento de los impulsores con lo que viene siendo los tazones y ese rozamiento pues va haciendo que se despedacen los elementos, que aumente la corriente y me puede dañar la parte hidráulica y también la parte eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Dice, para sacar la información de la carga dinámica, Ruperto, ya tenemos programado el curso o lo están cargando el curso de bombas sumergibles. Ahí vamos a hablar de carga dinámica total. Por ahí la licenciada Fátima ya está haciendo la carga de esas invitaciones. Pero antes que eso vamos a estar viendo lo que vienen siendo los diferentes tipos de protección. ¿Ok? Entonces, ahí te pediría que estés atento a los medios donde colocamos las invitaciones, canal de WhatsApp, la página de Villarreal, los vendedores, ahí va a aparecer. ¿Ok? Muy bien. Falla de fase, falla de fase. ¿Qué viene siendo la falla de fase? Bueno, la falla de fase es cuando nosotros tenemos un equipo trifásico. Si se fijan, un equipo trifásico está formado por 3 bobinas. Los motores trifásicos tienen 3 bobinas o pueden tener más bobinas, pero con esas serie de bobinas vamos a formar una estrella o una delta al interior del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos ese tipo de sistemas y alimentamos un voltaje normal e ideal, la corriente que fluye por cada una de las bobinas viene siendo la misma, ¿ok? Pero aquí pasa algo, a diferencia de los monofásicos, que cuando tenemos una desconexión de una de las fases, el motor se apaga, en este no. Si ustedes se fijan,
esto que tenemos aquí representa lo que viene siendo el transformador. Es decir, aquí tenemos la media tensión y aquí tenemos la baja tensión. Entonces puede ser que en el lado de media tensión, en los postes de CFE, se cayó una cuchilla y ese transformador me sigue proporcionando voltaje, pero está desbalanceado ese voltaje. Y fíjense lo que pasa con las corrientes. Las corrientes empiezan a incrementar con respecto a lo que deben de tomar y eso va a generar sobrecalentamiento en el aislamiento y va a generar que lleguemos al fin de la vida útil de ese aislamiento. Dice por aquí Juan Manuel, en esta falla de alta y baja carga hidráulica, ¿cómo afectaría el NPSH? Bueno, nosotros, recuerden que eso del NPSH viene siendo una falla diferente a alta y baja carga hidráulica, que viene siendo el tema de cavitación. Cuando nosotros tenemos, me voy a regresar tantito nomás como para aclarar eso, nosotros tenemos en las curvas de los fabricantes, en la parte de abajo, por ejemplo, de la Core, vamos a tener aquí en la parte de abajo, ahí disculpen la línea, vamos a tener una curva de NPSH-R y ese NPSH-R va incrementando conforme incrementa el caudal, ¿ok? Entonces, si yo en este ejemplo estoy sacando más agua, estoy demandándole más NPSH requerido, aquí estaría la escala, ¿ok? Si yo estuviera sacándole los 5, este sería el requerido que estaría demandando, pero si yo le estoy sacándole más, este sería el requerido. Entonces, cuando tenemos baja carga hidráulica, incrementa el NPSH-R. Y recuerden que ese va relacionado con el tema de cavitación, ¿no? Muy bien, me voy a regresar a donde íbamos. Estamos hablando de la falla de fase, que tenemos un incremento. Fíjense cómo yo tengo una caída de fase en el primario, pero las 3 líneas están pasando corriente porque tenemos 3 bobinas ahí y esas 3 bobinas permitan que tengan voltajes desbalanceados, pero voy a seguir teniendo voltaje ahí y vamos a tener un desgaste prematuro en las bobinas del motor. Esta caída de fase no solamente se puede dar antes del transformador, también se puede dar después del transformador. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos la ruptura en el lado nuestro y cuando esa ruptura se tiene en el lado nuestro, si se fijan, ya no permite el paso de la corriente al motor. Entonces recuerden que el motor trifásico tiene 3 bobinas y que entre las 3 tienen que hacer ese trabajo, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí en la imagen de arriba tenemos 3 bobinas que están trabajando de manera uniforme porque está pasando la misma corriente a través de ellas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues aquí como abrimos el circuito ya no hay paso de corriente, pero las otras 2 bobinas dicen, hey, nos encargaron un trabajo y esta se echó a dormir, vamos a hacerlo nosotros y se sobrecargan. Entonces vamos a ver al interior del motor que vamos a tener, cuando se presenta esta falla y no tenemos un sistema de protección, vamos a ver que se sobrecargan 2 bobinas, se queman esas bobinas y una queda pues con trabajo normal, ¿ok? De hecho, recuerden que cuando nosotros vamos a poner una pera de nivel en un sistema trifásico, precisamente por esto, por esta razón, no es posible conectarla de manera directa en las fases del motor. Tenemos que hacerlo a través del arrancador, a través de la bobina del arrancador. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, ponerle un flotador, abriríamos una de las fases, el motor no se detiene y lo que va a pasar es que se va a quemar ese motor, ¿ok? Lo protegimos por trabajo en seco, pero se quemó por sobrecarga, ¿no? Por falla de fase. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo unas imágenes de bobinas que fueron extraídas de motores sumergibles, donde se ve que ya están sobrecalentadas. Estas están sobrecalentadas, estas están pegadas, esas bobinas, mientras que deberían de estar separadas entre sí. ¿Ok? Ahora, tenemos la falla de alto y bajo voltaje. Los motores están diseñados para trabajar con cierto voltaje y eso nos lo marca el fabricante en su placa de datos. Nos dice, este motor es para 230 volts o este motor es para
220 volts, o este motor es para 440 o 460, no sé. Entonces, si nosotros inyectamos al motor el voltaje que nos dice el fabricante, pues estaríamos trabajando de manera perfecta con ese motor, y por tema de voltaje no tendríamos falla, el motor nos duraría muchísimos años, a menos que se presente otro tipo de falla, ¿no? Entonces, pero sabemos que eso va a ocurrir en un mundo ideal. Sabemos que en las instalaciones, pues vamos a tener en ocasiones voltajes altos o voltajes bajos. Entonces, vamos a ver mediante esta gráfica cómo nos perjudica un alto o un bajo voltaje. Ok, recuerden que en la operación de un motor, nosotros tenemos la corriente que se va a presentar en el arranque. Es decir, cuando yo pulso el botón verde y el motor está detenido y pulso el botón verde, ¡pum!, el motor quiere estar en 0, quiere ponerse al 100. Es decir, de estar dormido, ¡pum!, lo despertamos y dice, ponte a trabajar rápido. Alcanza tu máxima velocidad. En ese momento, el motor va a experimentar una corriente de arranque. Esa corriente de arranque dura pocos segundos, pero esa corriente de arranque, si yo repito muchas veces esa operación de estar arrancando y arrancando y arrancando, bueno, esa corriente de arranque, aunque dura pocos segundos, es varias veces el valor de corriente nominal. ¿De qué depende? El número de veces de la clase del motor. Hay motores donde en el arranque la corriente es 2 veces, pero hay motores donde en el arranque son 10 veces o más. Entonces, esa corriente de arranque, aunque se presenta pocos segundos, si yo hago repetitivos arranques, pues voy a estar generando sobrecalentamiento en la bobina del motor, y eso me va a causar que se dañe el motor, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos por acá el amperaje a plena carga, que es con el que ya se queda trabajando el equipo. Entonces, ¿por qué me afecta trabajar un motor con alto o bajo voltaje? Bueno, si ustedes se fijan, aquí tengo una gráfica que en el eje horizontal nos muestra la variación del voltaje o el porcentaje de variación en el voltaje, y en el eje vertical nos muestra el porcentaje de cambios en el desempeño del motor. Entonces, cuando mi voltaje está bien, de acuerdo a lo que marca la placa de datos del motor, no voy a tener ningún cambio. Pero fíjense qué pasa si el voltaje baja en un 10%, por ejemplo. Si baja en un 10%, la corriente de arranque baja. Entonces, eso es bueno momentáneamente para el motor. Que la corriente de arranque sea baja, eso es bueno. De hecho, para eso existen arrancadores a tensión reducida. Lo que hacen es bajar el voltaje momentáneamente para sacar del reposo al motor. Pero sabemos que esa corriente de arranque nada más existe pocos segundos. Después de que arranque el motor, ya se queda con la corriente nominal, la de plena carga. Y si ustedes se fijan, si mi voltaje está por debajo de un 10%, mi corriente a plena carga va a estar incrementada en un 10%. Es decir, yo voy a ver que la corriente en el motor va a ser elevada cuando yo tenga un bajo voltaje. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo en lugar de un bajo voltaje, un alto voltaje? Pues bueno, si ustedes se fijan, el alto voltaje, la corriente de arranque va a ser elevada. Entonces, si yo tengo un alto voltaje y además estoy arrancando muchas veces ese motor, pues estoy repitiendo muchas veces el ciclo de la corriente de arranque. Si ya la corriente de arranque en los motores es elevada en algunos, pues si yo lo repito y lo repito, hagan de cuenta que le estoy dando picotazos a ese aislamiento del motor. ¿Ok? Y una vez que arranca, pues ya se estabiliza, pero sigue estabilizado en un valor alto. No tan alto como el bajo voltaje, pero sí está alto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los límites de voltaje que tenemos permitido? Bueno, lo ideal es que tengas el voltaje de placa del motor, pero los fabricantes nos dicen que a partir del 10% del voltaje bajo o del 10% del voltaje alto, el desgaste ya es de manera muy acelerada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un motor en 230 volts, pues no debiera de trabajar el voltaje, el motor, si el voltaje está por encima del 10% adicional de ese 230, en este caso 253 volts. Si está arriba de 253, no debiera de trabajarlo, aunque en 253, pues ya lo estoy castigando, ¿eh? Perdón, este es bajo. Aquí el ejemplo que dije es para alto. Si nosotros tenemos 230 volts,
y más un 10% son 253, no lo debo de trabajar, pero menos un 10%, pues son 207. Entonces, si el voltaje está por debajo de 207, no lo debo de trabajar. Si está por encima de 253, no lo debo de trabajar. Ahora, no quiere decir que si está en 207, pues vamos a echar las campanas al vuelo porque tenemos 207 y es el límite. Pues como lo estamos diciendo, es el límite y las condiciones de trabajo del motor, pues serían no las ideales y el desgaste en el equipo, pues va a ser, va a ser prematuro. Dice, ¿cuándo ocurre una caída de fase? Nos pregunta por ahí José Luis. Bueno, pues la caída de fase es cuando se interrumpe cualquiera de las fases. Recuerden, nosotros, si nos asomamos a los postes de distribución, vamos a ver transformadores de CFE y vamos a ver cuchillas. Entonces, por ejemplo, si tenemos ventarrones como los que ocurrieron hace días acá en Nuevo León, ¿no? Pues tenemos que los cables empiezan a mover y empieza a haber falsos ahí y pum, el fusible que tiene la línea se corta, pero nada más uno y los otros dos no. Ahí tenemos una caída de fase. Esas dos fases que quedan conectadas siguen alimentando cargas trifásicas y tenemos cargas trifásicas. Y bueno, esas cargas trifásicas, si no las tenemos protegidas, vamos a tener una falla en los equipos que tenemos conectados. ¿Ok? Muy bien. Voy a continuar. Tenemos por aquí el desbalance de voltaje o de corriente. ¿A qué hace referencia el desbalance de voltaje y de corriente? Ok, quiero que por favor se fijen en esta ilustración. Aquí tenemos lo que viene siendo un neutro, tenemos una fase 1, una fase 2 y una fase 3, o sea, tenemos un equipo trifásico o tenemos una red eléctrica trifásica con un neutro. Entonces, fíjense, si entre F1 y F2 yo tengo 230 volts, entre F2 y F3 tenemos 230 y entre F3 y F1 tenemos también 230 volts, el motor que yo tenga conectado en la parte de abajo, por ejemplo aquí un motor trifásico, estaría ideal trabajando, ¿no? Nos olvidamos de que tenemos esto de acá, esto que está dibujado a la izquierda. Entonces, hagan de cuenta que representando eso, yo tengo mi motor trifásico y tengo aquí fase 1, fase 2 y fase 3 y entre cada una de ellas tengo el voltaje de placa del motor. Ah, está perfecto, el motor me va a durar muchos años trabajando con ese voltaje perfecto que tenemos ahí. Entre esos tenemos 230 y acá también tenemos 230. Ideal, el motor me va a durar muchos años. Pero resulta que en los circuitos trifásicos, pues no solamente tengo cargas trifásicas, me llegan y me dicen, oye, tengo un mini split. Ah, ok, pues conéctalo ahí a la red. Y pum, aquí conecto el mini split. Fíjense, ese mini split funciona, está conectado a la fase 1 y está conectado a la fase 3. El motor trifásico está conectado a las 3. Entonces, si se fijan, la fase 1 ya tiene más carga que la fase 2. La fase 3 tiene la misma carga que la fase 1, pero más carga que la fase 2. Entonces, cuando yo mida el voltaje entre fase 2 y fase 1, va a ser un valor de voltaje bajo. Cuando yo mido el voltaje entre fase 3 y fase 2, va a ser un voltaje bajo, pero va a ser prácticamente el mismo voltaje que yo tengo aquí. Este voltaje que yo tengo aquí va a ser el mismo que yo tengo aquí. Pero cuando yo mido el voltaje entre fase 1 y fase 3, si se fijan, fase 1 tiene dos cargas y fase 3 tiene dos cargas. El voltaje aquí va a ser menor que el que tengamos entre estas dos. ¿Ok? Le voy a poner, por ejemplo, un dato. No sé, 220 volts. Aquí le voy a poner 220 volts también. Y a lo mejor acá yo tengo 216 volts. Por dar un dato. ¿Ok? Si se fijan, ya el voltaje que estamos poniéndole al motor ya está desbalanceado. Y luego si yo llego y conecto cargas en 110, fíjense, esta carga en 110 ya me está castigando mucho la fase 1. La fase 2 solamente se quedó con una carga y la fase 3 se quedó con dos cargas. Entonces, ese voltaje se empieza a desbalancear.
y ese voltaje que nosotros tenemos desbalanceado aplicado en las bobinas del motor va a hacer que la corriente que circule por una fase, por otra fase del motor y por otra fase sean diferentes. Y si tenemos diferentes corrientes, tenemos diferentes capacidades o intensidades de campos magnéticos al interior del motor y tenemos vibraciones, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, cuando tenemos desbalance de voltaje, pues yo voy a tener cargas monofásicas y trifásicas. Por ejemplo, un error sería que yo tuviera 3 cargas en 110 y que las 3 las conectara del mismo lugar. Aquí está una, aquí está otra y luego aquí, pum, le conecto la otra carga en 110. Si se fijan, todo se lo estoy cargando a la fase 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para reducir o disminuir ese desbalance de voltaje? Pues ir repartiendo. Si esta yo ya la conecté aquí, pues esta segunda la conecto entre la fase 2 y el neutro, y esta tercera la conecto entre la fase 3 y el neutro. Ya no le dejo cargado todo a la fase de mero arriba, ¿no? Entonces quedaría de esa manera. A eso se le llama balance de cargas, que yo voy repartiendo las cargas para que el voltaje quede balanceado. ¿Ok? Muy bien. Voy a continuar. Y bueno, así como tenemos desbalance en el voltaje, también podemos tener desbalance en la corriente, y ese desbalance en la corriente pues viene también del desbalance de voltaje o puede ser consecuencia del desbalance de voltaje. Recuerden que les decía que si el voltaje no está parejo en la alimentación, puede ser entonces que la corriente que se venga por aquí no sea la misma. Entonces, yo tengo que buscar reducir el desbalance de corriente en un equipo. ¿Cómo le hago? Pues recuerden que un equipo trifásico tiene 2 sentidos de giro, a favor y en contra de las manecillas del reloj. No hay otro, ¿verdad? Entonces, pero un equipo trifásico siempre lo vamos a instalar a prueba y error si no tenemos un aparato de identificación de fases. Entonces, yo conecto mi equipo trifásico a como yo quiera, pero tengo que revisar su sentido de giro, ¿ok? Y garantizar que el sentido de giro sea el correcto. Entonces, una vez que yo ya encontré el sentido de giro correcto, yo puedo, si se fijan aquí, yo tengo el cable negro que viene siendo T1 con la línea 1, T2 con línea 2 y T3 con línea 3. Pero si ustedes se fijan, aquí en la segunda conexión, ahora el negro lo pasé al medio, el amarillo a la derecha y el rojo acá a la izquierda. Y si se fijan en la tercera imagen, el negro lo puse a la mera derecha, el amarillo en el primero y el rojo en el segundo. Bajo estas 3 condiciones de conexión, no estoy cambiando el sentido de giro del motor trifásico porque estoy corriendo las 3 fases, pero sí puedo encontrar una conexión que me garantice un menor desbalance en la corriente. Y para eso, pues vamos a hacer algunos ejemplos. En la próxima sesión vamos a hacer unas pruebas. Voy a apoyarme de algunos videos para que vean cómo es el comportamiento y que sepan que con el simple hecho de rotar las 3 fases sin intercambiarlas, porque si las cambiamos, recordemos que en el trifásico, si cambiamos 2 y dejamos una donde está, vamos a cambiar el sentido de giro. Pero si rotamos las 3, no se cambia el sentido de giro. Dice, ¿qué se podría pasar si una misma fase se conecta a 2 terminales del motor? Pues si tú conectas una a 2 terminales del motor, es como si tuvieras una caída de fase. No trabajaría. Recuerden que lo que hace que trabaje el motor trifásico es que hay una separación de 120 grados eléctricos. Aquí lo vemos. Primero aparece esta fase que tenemos aquí en color negro. Y después de un tiempo, después de 120 grados eléctricos o de un tiempo, aparece la verde y después aparece la roja. Si yo conecto de una misma fase a 2 terminales del motor, es como si estuviéramos quitando la fase roja, que nada más estuviera la negra y la verde, y eso no funciona con los motores trifásicos. Tendríamos un daño ahí en el motor trifásico. ¿Ok? Bueno. Voy a continuar.
Secuencia de fases invertida, es lo que habíamos mencionado, que los motores trifásicos tienen un sentido de giro correcto. Recuerden que el impulsor debe de girar para un lado para sacar el agua. Si gira en sentido contrario, no va a darnos la presión ni el caudal que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una conexión. Esto de aquí de arriba supone ser mi termomagnético y esto de aquí de abajo suponen ser las terminales del motor. Entonces, si se fijan, abajo del arrancador o termo que tenemos aquí arriba, estamos conectando el cable negro, el cable amarillo y el cable rojo. ¿Ok? Y mi motor me va a girar en un sentido. ¿En cuál? En este dibujito yo lo señalé así, pero puede girar en sentido contrario de acuerdo a la secuencia de fases que traiga la red. Pero si se fijan en la segunda imagen, yo sigo dejando el cable negro en la primera terminal, el amarillo en la segunda terminal, el rojo en la tercera terminal, pero cambié los cables de acá del arrancador. Si se fijan, el amarillo lo dejé donde estaba, pero el rojo lo cambié a la terminal primera, a la primera terminal, y el negro lo puse en la 3. Y en la primera imagen estaba el negro acá y el rojo acá. Bueno, con ese movimiento que hice, ya le cambié el sentido de giro a mi motor trifásico. O si yo tenía mi motor trabajando de esta manera, pero el cambio lo hago en la parte de abajo del arrancador, por ejemplo, aquí tengo el rojo al primero, el amarillo sigue estando en medio y el negro lo tengo a la derecha, con eso también lograría hacer que se cambie el sentido de giro de mi motor. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el sentido correcto y debo de garantizar que los motores se queden trabajando en el sentido correcto? Pues bueno, en los motobombas de superficie no vamos a tener ese problema, porque cuando yo ponga en marcha la bomba, tengo que ver en la parte posterior del ventilador y ver que el ventilador gire en el sentido que me marca la flechita esta. ¿Ok? Yo me voy a la parte posterior y veo, sí, el ventilador está girando en este sentido. Bueno, ya la puedo dejar. De hecho, puedo comprobar cerrando la válvula que la bomba nos dé la presión que nos marca la curva. ¿Ok? Eso es muy fácil en bombas de superficie, pero en una bomba sumergible, pues el motor ni trae flecha porque está ya en el fondo del pozo. Entonces, una forma de la cual yo puedo hacer esa prueba es conecto de la manera que yo quiera. Dejo al motor trabajando, a la motobomba trabajando y me espero a que salga agua y reviso qué tan generoso es el chorro de agua. Lo dejo trabajando ahí por un tiempo, ¿ok? Y después de ese tiempo, detengo el motor, intercambio 2 de los 3 cables, vuelvo a encender la bomba y comparo el chorro de agua. Si vemos que en la segunda conexión el chorro disminuye, quiere decir que la primera conexión es la correcta.
Pero si vemos que en la segunda conexión el chorro aumentó y me da más presión, quiere decir que la segunda conexión era la correcta. ¿Ok? Entonces, si disminuye, quiere decir que era la primera conexión correcta, y si aumenta, la segunda conexión es la correcta. Dice, las fallas de sobrecarga o baja carga está por debajo del nivel dinámico de carga. ¿Son aplicables para motobombas sumergibles con era colosal? Sí, para cualquier tipo de bomba. La falla de sobrecarga, trabajo en seco, todas estas fallas aplican para cualquier tipo de bomba, sumergible o de superficie. La diferencia entre la bomba colosal versus estas bombas es la fuente de alimentación, pero a final de cuentas, cuando tengamos la máxima potencia solar, pues ese motor va a estar trabajando con esa bomba al 100%. ¿Ok? Entonces, sí, esto es aplicable para cualquier tipo de bomba, sean monofásicas, todas las fallas me refiero. Algunas aplican para los trifásicos, algunas para los monofásicos, pero aplican para cualquier tipo de bomba, independiente de cuál sea su fuente de alimentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la falla a tierra. Falla a tierra, ¿qué viene siendo la falla a tierra? Bueno, la falla a tierra hace referencia a que hay elementos. Bueno, falla a tierra es cuando la corriente, en lugar de seguir el camino que le era fácil, que es a través del alambre conductor, ya se brincó hacia el estator. ¿Por qué? Porque ya ese aislamiento perdió su resistencia. Entonces se aterrizó el motor. Quiere decir que ya se reventó el aislante y hay que rebobinar o hay que reemplazar ese motor. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues por cualquier cosa que le cause calentamiento al aislamiento va a pasar eso. Pero también hay que tener muy en cuenta dentro de la placa de datos de los motores que nos dicen grado de protección IP. Y ese grado de protección lo vamos a ver normalmente como con 2 dígitos, es decir, vamos a ver que dice IP y va a decir 55, 68, pero no nos extrañe que en algunos motores puede aparecer un tercer dígito. ¿Ok? El primer dígito, ¿qué nos dice? El primer dígito nos dice lo protegido que está ese motor contra el ingreso de polvo. ¿Ok? Y el máximo dígito es el 6, es decir, un motor que en su grado de protección IP el primer dígito tenga 6, es un motor que está totalmente protegido contra el ingreso de polvo. Está cerrado, está sellado completamente. En cambio, por ejemplo, uno que tenga IP 20, pues el número 2, que es el primer dígito, nos dice que es un motor abierto, que pueden entrarle polvo sin ningún problema, porque dice por aquí que está protegido, pero contra ingreso de polvo o sólidos de más de 12 milímetros. ¿Ok? Entonces, entre más alto sea el número, más es la protección. Y luego, por ejemplo, acá tenemos el segundo dígito nos dice qué tan protegido está el equipo, pero contra el ingreso de humedad o contra el ingreso de agua. ¿Ok? Entonces, entre más sea el número, más está protegido. Las bombas sumergibles, por ejemplo, llevan IP68. ¿Por qué? Porque así lo demanda la instalación. Yo no puedo meter un motor que no esté sellado dentro del agua porque le va a entrar agua y le va a entrar humedad y se va a dañar, ¿no? Entonces, las sumergibles llevan ese grado de protección. Y el tercer dígito, que algunas veces se incluye en algunos equipos, pues nos dice qué tan protegido está contra impactos mecánicos. Entonces, pero bueno, pues ese por lo menos en los equipos que nosotros manejamos no viene especificado eso. ¿Ok? Ahora, lo que viene siendo picos de voltaje. Picos de voltaje, no confundirlos con alto voltaje. Picos de voltaje son picos ocasionados por descargas atmosféricas, que son de una gran intensidad, pero de poca duración. Pero aunque duren muy poquito, pues me ocasionan daño. ¿Por qué? Porque son de gran magnitud, voltajes muy elevados. Inclusive, pues no sé si les haya pasado que cuando viene una tormenta eléctrica y viene con rayos y truenos, pues empieza a ir la luz y empieza
inclusive se nos han dañado equipos electrodomésticos y dices, es que el rayo cayó cerca de aquí. Pues